de que ella se mandó a secuestrar. Porque ella sabía, sí, tú sabías el dinero que nosotros teníamos. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? $100.000. Los secuestradores buscan el dinero en el pote. Empezó los tiroteos, todos ellos pudieron y se escaparon con el dinero. A mí no me liberaron, doctora. Yo me escapé. Doctora, Ella no debió de pagar ese dinero. Pero ella no lo sabía, ella pensaba que tu vida dependía de eso. Esta mujer vive con mis 3 sobrinas y tiene una vida de locura, de orgías. Pero las niñas te han dicho que ya han visto la orgía. Mira lo que es esa foto, tiene un preservativo en la mano. ¿Cómo se contagió la grande? ¿Hay orgías en tu casa? Unas relaciones liberales con amistades. En este instante tú estás enfrentando la posibilidad de perder la custodia de todas tus hijas. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: el dinero hace aparecer nuestras virtudes y nuestros defectos, como la luz hace aparecer los objetos. Un cordial saludo y bienvenido a Caso Cerrado. El dinero. Vamos a ver cómo se conecta esto con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo jamás pensé que ayudar a mi hermana fuera la desgracia de mi familia. Solo Dios sabe lo que yo pasé. Nadie más. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Liliana, estás demandando a Dianela. Explícame quién es. Es tu hermana, ¿verdad? Lo Mi dices. hermana. Es tu hermana. Dime por qué demandas a tu hermana y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, yo vengo a exigirle a mi hermana Dianela que me pague el dinero que yo le pagué para salvar la vida de ella. Lo necesito ahora para poder salvar la vida de mi esposo. Ok. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? $100.000. Ok. Explícame los hechos. Doctora, hace 4 años en Venezuela teníamos una venta de comida rápida en la casa de mi mamá y nosotras dos siempre íbamos a ayudar en el negocio. Esa noche llegamos muy tarde al negocio porque veníamos de un ensayo de nuestra graduación y cuando llegamos todo el mundo le decía a ella que no se vistiera así, que no usara tantas prendas de oro porque era peligroso, eso era al aire libre. Y esa noche habían 2 señores muy feos comiendo. Inmediatamente esos tipos se paran y se van a donde estamos nosotras. Y en ese momento que ellos se paran y se paran aún sí un tubo que estaba cerca de ella, llega un carro horrible con unos frenazos horribles, feos los carros, y se bajan 2 tipos armados y los tipos que estaban en la mesa sacan también las armas, la agarran por los brazos, por las piernas y la tiran atrás del carro como un plátano y se la llevan. Nosotros no podíamos hacer nada, doctora, porque estaban armados, nos amenazaban, nosotros la agarramos, ella soltando y nosotros la agarramos y no podíamos hacer nada porque nos mataban. Y como a las 4 de la mañana me llaman un hombre con voz colombiana fea que necesitaba, para liberar a mi hermana, necesitaba $1.000 millones de bolívares. Que son $100.000. ¿Quién son $100.000? En ese momento, nosotros apenas, en aquel tiempo, había pasado 2 meses que habían atracado a mi esposo. Le pegaron 2 tiros en el estómago. Dios mío. Y gracias a Dios, poco a poco, salimos de eso. Yo hablé con mi esposo.
Él estaba angustiado, vamos a pagar ese dinero, necesitamos ese dinero. Sacamos todos los ahorros de nuestras vidas, de mi familia. Y mi esposo me dijo, sí, vamos a salvar la vida de mi cuñada. Yo no pensé dos veces, yo no miré para atrás, yo quedé sin nada, pero yo tenía que salvarle la vida a mi hermana. Era mi hermana. ¿No debiste de pagar ese dinero? No, era mi hermana. Okay. Yo agarré, me mandaron a un centro comercial, el Sanvir, en Maracaibo, y que tenía un pipote frente a un supermercado. Yo agarré, tiré la bolsa del dinero y me salí corriendo detrás de unos vidrios para poder ver quién eran los secuestradores. Yo quería ver quién era para ¿Quién buscaba ese dinero? Para ver quién buscaba ese dinero. Ok. Pero había mucha gente, toda la gente de la calle, los policías estaban regados, uno besándose con novio. Pero era Navidad, había mucha gente en el centro comercial. Cuando en ese momento los secuestradores buscan el dinero en el pote, empezó los tiroteos, todos ellos pudieron y se escaparon con el dinero, se fueron con el dinero. ¿No debió de pagar ese dinero? Ellos se escaparon y se llevaron el dinero. Y después de que... ¿Y la policía no los pudo agarrar? Doctora, porque hubo muertos, mataron mucha gente, porque había mucha gente en el centro comercial. Al otro día en la noche es que recibimos una llamada para decirnos que un pastor de una iglesia evangélica nos llama, que mi hermana estaba ahí, que la fuéramos a buscar, que ya la habían liberado. Doctora, a mí no me liberaron. Espérate un momento. Ahora La tú me vas a dar liberaron. tu parte, tú me vas a dar tu parte. A ella la liberaron porque yo pagué. Doctora, Ok, Para liberarla. perfecto. Entonces van y la buscan en la iglesia. Van y la buscan en la iglesia. Todo cuando ella llega, felicidad, estaba toda sucia, se bañó, todo, la alegría más grande del mundo. Para eso, y hace 1 año y medio, doctora, a mi esposo le diagnosticaron cáncer de próstata. Y usted sabe cómo estamos pasando en Venezuela. No hay medicinas, no hay nada. Yo pagué, nosotros nos quedamos sin nada para salvarle la vida a ella. Doctora, yo no mi te esposo, un momentito. mi esposo se está muriendo. Y te hace falta Y necesito el dinero para Pero, comprar doctora, mi yo no medicina. tengo ese Mira, dinero. doctora, Espérate. yo tengo que estar pagando bajo cuerda a Colombia para que me envíen las medicinas, las quimioterapias de mi esposo. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo que le y estás... ella quedó, después que ella la liberan, que todos felices, ella la seguían amenazando. Ella decidió venirse aquí a los Estados Unidos. Ella quedó conmigo comprometida que me iba a pagar ese dinero. Fue un momento de angustia. No, ella quedó comprometida que me iba a pagar. Cuando mi sorpresa, doctora, que llego aquí a los Estados Unidos y veo dónde está viviendo. Aquella casa, aquel carro, mira cómo se viste, mira las prendas de oro. Y mi marido muriéndose. Le salvé la vida. Eso no es culpa mía, perfecto. hermana. Mire, doctora, Eso no es culpa mía. No te voy a doctora, pagar ese ¿sabe lo que dinero. pasa? No te voy a pagar Que yo ese estoy dinero. pensando de que ella se mandó a secuestrar. ¿Tú Porque ella estás sabía, loca? sí, tú sabías No, el tú estás dinero que loca, no, tú nosotros estás loca, teníamos. Liliana, no, Ella está eso no es así, feliz. doctora. ¿Usted sabe para qué Pero estuviera? un momentito, tú estás pensando que ella se mandó a Claro, secuestrar doctora, para nunca. sacarte dinero a ti Claro. y No, venir luego doctora, aquí a no, Estados doctora, Unidos a hacer la vida. ¿Y cómo vive? ¿Cómo vive, doctora, doctora? yo no le voy a pagar ese dinero a ella. ¿Por qué? Si yo le salvé su ok, vida. ok. Loca, tú no debiste de pagar ese dinero. Damas, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda de tu hermana. ¿Ok? Ella te está pidiendo a ti ayuda ahora, porque aquí no puede haber una devolución de un rescate que se pagó. Ella lo que te está pidiendo es ayuda a ti. Regresamos después de este corto receso. Me amarraron las manos con los pies, me taparon los ojos, me taparon la boca. Y el tipo comenzó a tocarme todo mi cuerpo, doctora, hasta que ese hombre... ¿Te violó? Sí. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.